tratar de ser más preciso en algunos aspectos que, al menos, lo que se debe saber de ese tema, expresión de genes. Cuando hablamos de expresión de genes, bueno, ahí tenemos que hacer una breve reflexión sobre qué cosa entendemos por genes y qué es expresión de estos genes. Pues genes, por definición, son sectores, segmentos del ADN, de nuestro ADN, que expresan o que llevan eh, expresado eh, la secuencia de proteínas. Ustedes saben muy bien que las proteínas que nos gobiernan, que nos comandan, no son sino secuencias de aminoácidos, y que esas secuencias de aminoácidos no obedecen sino a un orden que está escrito en el ADN. Pues para que esa clave, ese sea descifrado, pues tiene que haber una expresión. Este ADN tiene que expresarse para que después sea leído bajo la forma de secuencia de aminoácidos, que son las diferentes o miles de proteínas que nos gobiernan. Esto ocurre a través de esto que se ha denominado en llamar dogma central de la biología molecular. Lo que están viendo aquí en esta primera presentación, el ADN tiene que replicarse en un primer momento para hacer que cada célula pueda tener el mismo ADN de un organismo. Por ejemplo, un ser humano, pues realmente las células, todas estas células, sean del hígado, sean intestino, de piel, de cualquier lugar, tienen el mismo contenido, el mismo ADN. Solo que allí en algunos lugares se expresa, en otros no. Pero en realidad el ADN es el mismo. Pero para que una célula, antes de dividirse, tiene que replicar su propio ADN o DNA. Eso lo hace a través de una secuencia. Primero se transcribe en un ARN que puede ser mensajero, puede ser ARN ribosomal o RNA de transferencia, entre otros. Esos mensajeros se van a traducir, es decir, se va a descifrar y convertirse y va a dar lugar a la secuencia de aminoácidos o proteínas. Estas son las tres etapas más importantes de lo que se denomina expresión de genes. El ADN tiene que replicarse, luego si se va a expresar, primero tiene que transcribirse, es decir, copiarse en un ARN, y este ARN va a ser traducido en proteína. Esto es lo que se denomina el dogma central de la biología molecular, y que es lo que vamos a hablar en términos generales sobre cuando hablamos expresión de genes. Miren, aquí tenemos esta representación donde se ve el ADN, como ustedes ya pueden haber visto en la clase pasada, la importancia que tienen los nucleótidos. Entre una de las funciones que tienen es que cada nucleótido, es decir, estas bases nitrogenadas, su pentosa y su fósforo, forman un nucleótido. Estos nucleótidos forman una cadena. Aquí tenemos otra cadena. Estas dos cadenas se van a unir a través de puentes hidrógeno, y es lo que se denomina el ADN. Este ADN que luego se va a enrollar bajo esta forma. Hay muchos tipos de enrollamiento. El DNA tipo B es el que gobierna, o es el ADN propio de nuestro genoma. Muy bien, este es entonces el ADN. Este ADN, miren ustedes, es inmenso, inmensamente grande. El ADN contiene, como dice aquí, información digital cuaternaria en secuencia de bases adenina, timina, guanina, citosina. Quiere decir que esta secuencia de adenina, timina, guanina, citosina realmente de esa secuencia es donde está realmente expresada la información de nuestros aminoácidos que van a constituir nuestras proteínas. Esta secuencia es irregular, pero no al azar. Quiere decir que puede haber A, T, T, C, G, C, G, 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 C, G, y eso es, a pesar de que es irregular, no es realmente al azar. En esa secuencia está expresada todo lo que es la información para las diferentes o miles de proteínas que nos gobiernan. El cuerpo humano contiene aproximadamente
50 billones de células y cada célula posee un núcleo y cada núcleo, como ustedes saben, posee cromosomas. En el caso de la especie humana son 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma es una molécula de ADN. El genoma nuclear humano comprende, ahí también son 46, 23 pares, 46 moléculas de ADN, por lo tanto, 46 cromosomas. El largo sumado de este ADN es de más de 1,50 m. Miren, si ustedes comenzaran a sumar, es 1,50 m por ADN. Si suman todos los cromosomas de cada célula y de todas nuestras células, de estos 14 billones, tengan una idea más o menos de que haríamos una distancia de ida y vuelta de acá al Sol. Ese es más o menos, si desplegáramos nuestros ADN de todos los cromosomas, de cada una de nuestras células y las extendiéramos, haríamos una distancia de aquí al Sol, para que vean la inmensidad de tamaño que es nuestro ADN. En el ADN, como ven, ya les dije en el comienzo, está todas las características. En una célula típica contiene aproximadamente nuestro ADN, todo nuestro ADN no es genes. Hay segmentos que no significan, no tienen significado, pero sí cumplen una función importantísima. Esos son de acuerdo a las últimas descripciones que se han hecho en base al estudio de genoma humano y proyectos posteriores. Recién estamos encontrando de que realmente de la totalidad de nuestro ADN, solamente un porcentaje muy pequeño son genes. Los demás, el más porcentaje, si bien es cierto, no son genes, pero sí están muy relacionados a su función, probablemente regulando. Son aproximadamente 25.000 genes. En un comienzo se dijeron que eran 80.000, luego se dijeron no, son solamente 70.000, luego fueron bajando y al final tenemos que los datos últimos nos dicen que son un aproximado de 25.000 genes. En estos genes están expresados todas nuestras características: color de ojos, color de cabellos, desarrollo de dientes, genes para cada una de nuestras proteínas, incluso se habla hasta que de la propia características de inteligencia también están almacenadas en nuestro ADN. Aquí los protagonistas que dieron origen a todo esto, que sentaron las bases de la biología molecular, son aquellos que describieron al ADN por primera vez y propusieron de que el ADN era una doble cadena, Watson y Crick. Y posteriormente, con esto se pudo estructurar esto que se denomina el dogma central de la biología molecular. Y aquí también se miró de que se tuvo que añadir posteriormente una característica muy importante. Si bien es cierto que el ADN es nuestro material genético, en la gran mayoría de organismos vivos, pues también hay casos donde hay algunos seres vivos que tienen ARN, como son, por ejemplo, los RNA virus, los retrovirus. Estos retrovirus, la pregunta era, ¿y cómo estos pueden mantenerse y pueden almacenar información? Pues estos ARNs o RNAs tienen primero que ingresan y haciendo uso de este proceso, ya no es transcripción como es de DNA a RNA, sino de RNA a RNA, transcriptasa reversa se llama, o transcripción a la inversa, se convierte en ADN. Ese ARN que ahora convertido en ADN se integra al genoma y luego ocurre lo contrario, lo siguiente, este orden, y va generando ARN del virus y proteínas del virus. Esa es la forma como ocurre. Bueno, eso se le atribuye a Teming, un Nobel del año 75, sobre el que habló sobre la retrotranscriptasa. Esto es algo de historia entonces. Miren, vamos entonces a hablar de la primera parte, la primera etapa de lo que es la expresión de genes. La expresión de genes implica replicación del ADN, o sea, duplicación del ADN. Luego, la segunda etapa que viene a ser la transcripción o síntesis de ARN y finalmente la traducción. Empecemos por la replicación. Miren, la replicación del ADN, hubo unos modelos
la pregunta era cómo es que este ADN constituido de dos cadenas puede replicarse, puede dividirse. Pues realmente hubo tres propuestas. Un modelo que se llama el conservativo, el semiconservativo y el dispersivo. De estos modelos, realmente, ¿qué hablaba el modelo conservativo? De que el ADN en un momento se separaba las dos cadenas, se copiaba cada una de estas, luego se disociaban y nuevamente se volvían a reasociar. Las cadenas que solamente se separaban momentáneamente daban origen a cada una cadena hija y luego estas se separaban para unirse entre sí. Cada uno se recuperaba y al final teníamos de que el ADN original se mantenía intacto y el ADN nuevo era este que estaba aquí, donde las dos cadenas son totalmente nuevas, se conservan, conservativos. El modelo semiconservativo implicaba de que este ADN, al separarse, cada cadena hace de molde y ahí queda. No hay que se disocian para juntarse entre las hijas y las paternas, sino aquí se separa y allí quedó. Quiere decir que los productos van a ser dos cadenas híbridas, es decir, una cadena paterna y una hija, una paterna y una hija, es decir, un modelo que se llama semiconservativo, se semiconserva. Y la otra que es el modelo dispersivo, donde después de la replicación, no solo ambas cadenas podían tener muchos sectores que se replicaban y muchos sectores que eran nuevos. Pues realmente a eso se le llamaba el nombre de modelo dispersivo, un mosaico prácticamente como ven acá en este dibujo. Haciendo las pruebas posteriores se describió de que realmente ya experimentos serios indicaron de que realmente de los tres modelos propuestos, el válido era el modelo semiconservativo. Y eso es lo que ocurre en nuestro organismo. En todos los organismos ocurre el modelo semiconservativo. El ADN se separa y ambas cadenas van a servir de molde o patrón o modelo. Sobre esto se van a sintetizar la cadena complementaria, dando origen a dos cadenas donde una es cadena formada de manera reciente y la otra es la antigua o paterna. Los requerimientos. La replicación, este proceso de replicación o duplicación del ADN, como ven ustedes, es una necesidad. Para cuando una célula tiene que dividirse, lógicamente tiene que primero garantizar de que ese ADN sea el mismo. Una célula hepática tiene que dar origen a otra célula hepática. Una célula epitelial tiene que dar una célula epitelial. Es decir, las células tienen que, antes de dividirse, tienen que garantizar que tengan el mismo ADN. Y esto lo hacen a través del mecanismo de replicación o duplicación, como a veces en un tiempo se le dijo. El ADN, la replicación del ADN, ¿qué requerimientos necesita? En primer lugar, para que haya eso tiene que haber un molde, como le dije, el ADN molde, o también se llama DNA template. Además, a partir de qué se forman los ADNs, a partir de desoxinucleótidos trifosfatados. Si hablamos de ADN, pues tenemos que hablar de nucleótidos de adenina, de guanina, de citosina y de timina, pero bajo la forma de desoxis y en el estado de trifosfatado. Es decir, hablamos de desoxi-ATP, desoxi-GTP, desoxi-CTP y desoxi-TTP. Estos son los sillares de construcción que tienen que estar presentes para que haya que sobre este molde de ADN se pueda copiar la cadena complementaria. Esto no lo hacen solos, sino también tiene que haber la necesidad de enzimas. La enzima que va a sintetizar el ADN pues se llama DNA polimerasa. Esta enzima que va a ir añadiendo uno tras otro, uno y uno cada vez, nucleótidos trifosfatados que van a ir a integrarse a esa cadena naciente de ADN. Entonces la enzima se denomina por tal razón DNA polimerasa.
También se requiere de una RNA polimerasa, que en este caso es un cebador. La RNA polimerasa es una enzima que va a formar un pequeño cachito, un trocito, llamado un primer o primasa. Esta RNA polimerasa también se denomina primasa. ¿Qué es lo que hace esta RNA polimerasa o primasa? Sintetizar un primer, un pequeño sector de ARN, que es sobre el cual la RNA polimerasa va a empezar a añadir el resto o a copiar la cadena de DNA mole. Es entonces lo que hace la RNA polimerasa o llamada también primasa, porque lo que hace es sintetizar un primer, que es un segmento de ARN sobre el cual la polimerasa va a comenzar a añadir los nucleótidos de desoxis trifosfatados al DNA mole. Proteínas de unión. Cuando el ADN tiene que separarse, también queda expuesto a que se pueda dañar. Inmediatamente tiene que haber proteínas que van a ir encubriendo, protegiendo, por decirlo así, para que el ADN pueda quedar expuesto solamente a la polimerasa y no a otra enzima que pueda dañarla más bien. Acá está el primer cebador, este primer cebador que es el pequeño cachito que le hace la enzima primasa o RNA polimerasa. Iones magnesio, siempre que ustedes vean los procesos donde participan los desóxidos ATPs o polimerasas, todos son dependientes de iones magnesio. Tenemos el caso de que en las polimerasas, las DNA polimerasas o ADN polimerasas, en eucariotes, en este caso Escherichia coli, que es el representante de bacterias o procariotes, se conocen tres tipos bien conocidos. La RNA polimerasa 1, la 2 y la 3, cada uno con sus características. La que quizás lo que más resalta aquí de las características, bueno, podemos decir que su peso molecular, la 1, 103.000, 88.000, 830.000, y quizás lo más importante, esas acciones exonucleares. Aparte de la acción polimerizante, es decir, de formar ADN, también estas polimerasas también tienen la característica de tener actividad exonucleásica, es decir, poder retirar nucleótidos que ya están puestos, puesto que estas polimerasas tienen la posibilidad de poderse equivocar, poner una base donde no corresponde. Inmediatamente hay, como se dice, un control de calidad. Ese control de calidad lo constituye dentro de la misma enzima, hay un sector que van verificando si ese añadido de nucleótidos le corresponde o no. Si corresponde, pues viene el siguiente, y siguiente, y siguiente. Pero si se equivocó, tiene la capacidad de poder corregir a través de estas acciones exonucleásicas, que aquí viene la diferencia. Hay acción exonucleásica que va de 3' a 5' y otro que va de 5' a 3'. Quizás cuando hablamos de la acción exonucleásica 3, 5', las tres la tienen, pero la acción de 5' a 3' solamente la tiene la 1, no tiene ni la 2 ni la 3. Esa es una diferencia entre estas dos. Pero lo cierto es que cuando hablamos de qué es lo que si hay tres, ¿cuál es la que normalmente funciona? ¿Cuál es la que normalmente trabaja en bacterias, haciendo el trabajo de la replicación del ADN? Les digo, es la DNA polimerasa 3. Fundamentalmente es esta, mayormente. También pueden trabajar esas otras, pero la que en condiciones normales y la que trabaja a mayor tasa es la 3. Y eso más o menos se puede ver acá, aquí, velocidad de polimerización. Acá está, miren, de 200 nucleótidos por segundo, mientras que estos de 16 a 20 nucleótidos por segundo, este de 40 nucleótidos por segundo, y miren esta, 250 a 1000 nucleótidos por segundo. O sea, por lo tanto, eso nos está indicando de que la 3, es la que trabaja mayormente en esas condiciones. También trabaja en ese, pero en una velocidad muy lenta. Esta es la que hace todo. Esto es lo que podríamos rescatar entonces de esta tablita. ¿Cómo ocurre la replicación del ADN? Ambas cadenas
para que haya replicación del ADN, las dos cadenas de ADN tienen que desenrollarse. Y ese desenrollamiento va a dejar las dos cadenas libres, expuestas, para que estas puedan servir de molde. Aquí la que está en verde sería una que va de 3' a 5' y la otra va de 5' a 3'. Pero ¿cómo se copian? ¿Cómo es el sentido de copia del ADN? Siempre, siempre, por si acaso eso ténganlo en la cabeza, que se los voy a preguntar, la DNA polimerasa, esta que está en verde, va avanzando así. Y siempre va a copiar a esto que está en azul, que es la cadena nueva. La replicación del ADN va haciendo en sentido 5' a 3'. Pues ustedes ya estarán pensando, bien, esta que está aquí, donde el molde está de 3 a 5, es lógico entonces que esta cadena sí se va a copiar de 5' a 3'. Recordemos de que en el ADN las dos cadenas están invertidas, mientras una está de 5' a 3', la otra está de 3' a 5'. Y bien, cuando se abrió, esta, si bien esta está de 3 a 5, pues la cadena se va a copiar de 5' a 3'. Está cumpliendo con esto. Sin embargo, ustedes me dirán, ¿y esta otra? 5' a 3'. ¿Cómo se puede explicar de que esa cadena que yo le tenemos pues acá, 3', 5' va a ocurrir? No, esto va a hacerse una vueltita y te voy a ponerles el dibujito, que haciendo una especie de un giro, va a quedar también de 5' a 3', de tal suerte de que la línea polimerasa no tendría que estar corriendo así y luego copiando 5', 3', 5', 3', sino simultáneamente, pero eso solamente se logra cuando esa cadena logra una torsión, como está aquí, una torsión para dejar siempre de 5' a 3'. Las dos cadenas se copian en forma simultánea, solo que esta cadena se copia de manera continua, como lo ven aquí ustedes, en forma continua. Esa se llama cadena guía, mientras que esta otra, se copia en forma discontinua. Miren, aquí están esos sectores en azul entrecortados. Estos se llaman fragmentos de Okazaki. Esta se llama cadena retardada. Si esta es cadena guía, a eso se denomina cadena retardada. Pero las dos cadenas se copian simultáneamente. Esta va avanzando en forma directa y esta va a tener que hacer una especie de giro para permitir de que también ocurra en 5' a 3'. Algo más que tengo que decirles aquí. Bueno, aquí como lo pueden ver ustedes, esto que está en rojito corresponden a los prímeres o cebadores hechas por esta RNA polimerasa o primasa que le habíamos dicho. Es un pequeño cebador, es de RNA. Después se van a retirar estos RNAs y eso va a ser rellenado con ADN. Esto es en la cadena guía, solamente se requiere una sola, mientras que en estos que son fragmentos de Okazaki, cada fragmento de Okazaki se va a interrumpir y va a tener que necesitar un nuevo cebador. Como ven ustedes acá esos pequeños pedacitos, aquí, pero en ambos casos se requiere de cebadores y de esta primasa. Además, este ADN, para que desenrolle, aquí tiene que haber una serie de proteínas que lo van desenrollando y luego la van protegiendo. Vamos a ver eso más luego. Aquí tienen una representación, no quiero que se confundan, ni que vean esa cosa como difícil. Miren, aquí está la polimerasa, que es la 3, hablando de bacterias, que va avanzando en un solo sentido. Si esta va de 5' a 3', la que está en rojo, miren, 5' a 3', ¿cómo se puede decir que la otra también puede ser 5' a 3', si la cadena mole estaría en sentido contrario? Pues bien, haciendo este giro. Al hacer esto, envuelve, y tenemos acá que los dos se ponen en 5' a 3', y la polimerasa va copiando. Solo que esta la hace en forma lineal, en la forma continua, y esta en forma discontinua. Miren aquí, va quedando pequeños segmentos. Cada uno de esos fragmentitos vendrían a ser los fragmentos de Okazaki, que están acá. Aquí, como les puse aquí, hay varias en la casa, los primers que hacen que lo forma la primasa. Acá también se requieren de otras proteínas llamadas helicasas, que van rompiendo los dobles enlaces, los enlaces de hidrógeno, como digo, los dobles o triples enlaces que mantienen a dos cadenas del ADN. Recuerdan que a dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno. Pues estas para separarse tienen que ser rotas. Esto lo hace una helicasa. Y este ADN está
está formando giros, pues eso se encarga de desdoblar, hacer el giro, desdoblando el giro por acción de unas topoisomerasas. Es decir, que aquí hay un complejo proteico permitiendo de que el ADN se vaya separando y luego cuando se separa, aquí vienen estas proteínas de protección que les dije, están aquí en bolitas que les he puesto, proteínas de unión a la hebra sencilla del ADN, son proteínas de unión al ADN de cadena simple. Como les dije, son las que protegen de algún daño que pueda tener el ADN antes de que se una la polimerasa. Entonces, de esta forma, vemos el esquema de cómo es la replicación del ADN. Las dos cadenas se replican simultáneamente, una en forma continua y la otra en forma discontinua. Esas discontinuidades generan los fragmentos de Okazaki, que después se van a ir uniendo. La replicación en eucariotes es un poquito, sigue el mismo esquema en realidad. Esto que están aquí observando, que no los maree, solamente lo voy a decir yo lo más en forma muy, muy concreta. ¿A qué se refiere? Simplemente que va a haber un mayor número de proteínas, de enzimas. La velocidad de alargamiento también va a variar. La velocidad de alargamiento, aunque no crean, el cromosoma Escherichia coli es de 1000 por nucleótidos por segundo, mientras que esto es el cromosoma, ¿no? Pero acá digo Escherichia coli. En cambio de los eucariotes es más lenta. ¿Pero eso qué? Pero ocurre de que eso ocurre en varios sitios. Hay varios orígenes de replicación. Por eso es que la velocidad de alargamiento, la replicación del ADN en eucariotes es muy rápida. Pero ¿cómo va a ser más rápido que en bacterias? Es que en bacterias solamente hay un lugar de inicio, mientras que en eucariotes son muchos, cientos, miles de sitios de inicio, y eso hace más eficiente a pesar de ser menos rápida, menos veloz. Entonces aquí la replicación tiene lugar durante la fase S del ciclo celular. Los fragmentos de Okazaki son más cortos. Los cebadores están compuestos por ARN, como hemos visto, también pueden ser ADN. Y las enzimas involucradas en el proceso, pues realmente hay muchas más enzimas. Aquí en eucariotes son 10 clases de polimerasas, mientras que en bacterias solamente eran 3, y de esas 3 solamente pareciera que trabajara la número 3, ¿cierto? Aquí tenemos algunas características, los nombres de algunas de las polimerasas de eucariotes. Ya no se dice como 1, 2 y 3, sino alfa, beta, epsilon, gamma, beta, psi, ni, ti, que, k. Miren, son varios tipos. Aquí tenemos desde replicasas que alta fidelidad, la que hacen la reparación, y la reparación con baja fidelidad. Las que exactamente trabajan son estas, la alfa, delta, epsilon y gamma. Estas son las que están implicadas en el verdadero proceso de replicación. Estas otras son las que tienen la característica de reparar, y estas son unas con alta fidelidad y otras con baja fidelidad. Pero estas de aquí arriba, 1, 2, 3, 4, son las que participan en esos modelitos que les he puesto antes. Aquí tenemos justamente el mismo, solamente que ya va referido, le he cambiado más de color, variando las características, pero ya se refiere a RNA polimerasa de tipo beta, que es la que realmente hace el trabajo en un eucariote. Miren, entonces aquí es igual siguiendo el mismo esquema. Aquí, bueno, quise quitarles, pero dije, mejor se lo voy a dejar nomás. Este es un esquemita reciente sobre cómo ocurre la replicación del ADN. En realidad, esas polimerasas están así, son realmente dos polimerasas que se van a ubicar para copiar ambas cadenas. Acá esa cadena se va separando, mira, aquí tienen ustedes esa DNA girasa, aquí tenemos la helicasa, que va rompiendo los puentes de hidrógeno, exponiendo, y nuevamente vienen acá las proteínas que van a proteger el ADN hasta que la polimerasa se incluya. Una vez que se incluye, comienza a copiar de 5' a 3'. Y la otra también lo hace de 5' a 3'. Miren, está solamente puesta al revés. Entonces, esa va en el sentido
la otra copia de aquí para acá. Pero ¿qué va pasando? Que conforme va avanzando, acá se va a comenzar a formar un asa. Esto ocurre aquí. Ahí está. Va avanzando y va formando un asa. Se va formando un asa. Y va avanzando y esta asa se hace mucho mayor hasta que después se suelta nuevamente. Esto viene y que retira. Miren, aquí ocurre esto. Ahí está. Avanzó tanto que viene acá, se separa, retira y nuevamente coge otro trozo. Ahí está un fragmento de Kazaki, ya se separó ahí. Y finalmente, miren, vuelta, vuelve a retomar. Recoge, lo pone y implica allí. Entonces, eso de poner la cita, esta va copiándose de 5' a 3' y este de 5' a 3'. Pero cuando esto va avanzando, aquí se va formando un asa que tiene que irse soltando cada vez, generando estos fragmentos de Okazaki. Esto más o menos es la representación ya actualizada de cómo ocurre el proceso de replicación del ADN. Con la participación, ya hemos visto, de todas las proteínas que antes les hemos mencionado, si no parece que he pasado muy rápido. Miren, aquí están todas las proteínas, las polimerasas, esa proteína, bueno, esa proteína que no la puse, es una proteína que agarra, engancha a las dos polimerasas y las pone una en un sentido y otra en el otro, para cambiar las cadenas. Tenemos la DNA girasa, o también llamada, son proteínas llamadas topoisomerasas, las helicasas que van avanzando, estas proteínas que son proteínas de protección, de unión, y prácticamente están todos los componentes que participan aquí. Bueno, y la proteína, la primasa, que es la que forma los primers, que son siempre necesarios. Cuando ocurre la replicación en eucariotes, vemos que estos sitios de inicio son varios, simultáneamente. Esto entonces implica de que, aunque la replicación, la velocidad sea menor, la de las polimerasas, la eficacia de un ADN tan enorme como es el de genoma, se va a simplificar, va a ser más efectiva, teniendo varios sitios de inicio simultáneos. Y eso hace de que realmente copien el ADN en un tiempo muy breve. Si tuviéramos solamente, se hace un cálculo, un solo sitio de replicación del ADN y lo hiciéramos a la velocidad de lo que hacen las bacterias, más o menos nos tardaríamos algo de 30 a 34 días para replicar el ADN. ¿Y saben cuánto perdón, horas? ¿Y saben cuánto lo hacen? En 3 horas, 2 horas aproximadamente. Inhibidores. ¿Qué sustancias se conoce como que bloquean la replicación del ADN? Actinomicina D es un agente intercalante. El bromuro de tirio. Actinomicina D y bromuro de tirio son dos sustancias conocidas como agentes intercalantes. Se unen donde están las bases guanina-citosina. Y allí se unen como atascando un cierre. Van a evitar de que ese ADN, este cierre, se abra. Usted sabe muy bien de que para que haya replicación tiene que haber realmente exposición de las dos cadenas. Si no ocurre eso, pues no va a haber replicación. Y justamente lo que hace actinomicina D es intercalarse, unirse donde está guanina y citosina, y de esa forma evitar que este ADN se abra y exponga sus cadenas molde. Otro inhibidor es la novobiosina. Este inhibe la DNA girasa. Igual, si no hay DNA girasa, o esta DNA topoisomerasa, se va a impedir que el ADN se separe. El ácido nalidíxico inhibe la polimerización de ADN. Ácido fosfonoacético inhibe la síntesis de timidina. Acridina, inhibidores de la topoisomerasa. Todos estos son prácticamente sustancias que, como ven, de una forma u otra van a impedir que el ADN se replique. Muchas de estas sustancias también se pueden hacer uso, pero para inhibir la replicación en bacterias. Ahora pasamos a ver la segunda etapa del proceso de expresión de genes, que es la síntesis de ARN o RNA, conocida como transcripción. Entonces, una cosa es replicación y otra cosa es transcripción. Transcripción, entonces, es sinónimo de síntesis de ARN. Y
¿Qué tiene que ocurrir aquí para que haya ARN? Pues también tendrá que haber un molde de ADN. El ADN está conformado de dos cadenas. Ahora, una de esas cadenas tiene que servir de molde para la síntesis de ARN. Ocurre como una necesidad. Para que los genes se puedan expresar, lo anterior solamente es para garantizar, es decir, cuando hablamos de replicación, es para garantizar que las células al momento de dividirse tengan el mismo genoma, el mismo ADN, ¿cierto? Pero cuando ya queremos ver que esos genes, ese genoma, empiece a expresarse, es decir, a descifrar el mensaje escrito, pues tiene que ocurrir lo siguiente, tiene que transcribirse. Y esta transcripción tiene que llevarse, tiene que portar un mensaje. Ocurre un problema, cuando hablamos de células eucarióticas, el ADN no puede salir del núcleo, es su patrimonio, se pierde, se maltrata y básicamente se terminó todo. Por lo tanto, una forma de hacer de que esta información pueda salir es pasar la información a otro ADN. El ADN no puede salir, pero sí puede ser copiado. Es decir, como ustedes pueden imaginarse, tienen un libro único en el Perú y para buena suerte está en la Facultad de Medicina en la UNSA o en Enfermería en la biblioteca. Ese ADN es único, pues tendrán que venir otros aquí al equipo a ver y a entrar a la biblioteca para sacar ese libro. Está en inglés, supongámoslo así. Ese es el idioma del ADN en ese caso, o el de este libro. Pues bien, ¿qué hacemos para poderlo leer? Como ese libro no puede salir, pues sí nos permiten que lo podamos fotocopiar. Esa fotocopia viene a ser una manera en que se puede expresar. Lo que está expresado en ese libro, que no puede salir, pero sí se puede fotocopiar. Bueno, lo fotocopian, sigue estando en inglés, pero es un material más sencillo, se puede maltratar, no hay problema, lo copian de nuevo, lo fotocopian de nuevo. Entonces ustedes salen, se van a su casa y con ese ARN, con esa fotocopia del libro, en este caso, este ARN que se forma en el núcleo, sale al citosol y en ese caso, ustedes si van con ese libro, van a su casa y lo traducen, agarran un diccionario y comienzan a traducirlo al idioma español. Y saben lo que está diciendo allí. Eso es ya la traducción. Pues entonces les hago el ejemplito entonces, que la transcripción viene a ser un mecanismo necesario para que esa información escrita bajo la forma de ADN pueda salir a traducirse. Y lo hace a través de este mecanismo que es la transcripción. El ADN se transcribe, se copia en forma de ARN y este ARN sale al citosol para hacerse traducir. Bien, entonces vamos a hablar de esta segunda etapa. Como ven ustedes, implica esto que está aquí. El dogma central de la biología molecular entonces tiene esas tres etapas. Ya vimos lo que es la replicación, ahora vemos lo que es la transcripción, que no viene a ser sino la copia al ADN bajo la forma de otro ácido nucleico, que es el ARN. ¿Cuál de ellos? Principalmente RNA mensajero, RNA ribosomal y RNA de transferencia. Hay otros, pero mayormente hablemos de estos tres RNAs que son los que tienen que ver mucho con el proceso de traducción, que es la etapa final de la expresión de genes. Veamos entonces quién hace este proceso y qué se requiere. Aquí tenemos esto de una forma muy general. La transcripción, entonces, aquí tenemos la reacción general catalizada por la RNA polimerasa. Así como vimos anteriormente que la replicación o síntesis de ADN es llevada a cabo por una DNA polimerasa o ADN polimerasa, aquí, cuando hablamos de transcripción o síntesis de ARN, hablaríamos de una RNA polimerasa, que requiere iones magnesio y que también el sentido siempre es 5' a 3'. Donde sea, en eucariotes, procariotes, siempre son procesos que van de 5' a 3'. Entonces ya sabemos, la replicación, 5' a 3', ambas cadenas. La transcripción, solo una cadena se va a transcribir, la otra no.
y va a ser siempre en sentido 5' a 3'. ¿Quién lleva a cabo esto? La RNA polimerasa, que es en un proceso que requiere iones magnesio y de los 4 nucleótidos trifosfatados. Una buena cantidad, porque pues le ponemos acá N cantidades de nucleótidos trifosfatados, de los 4. Ya miren, ojo, la anterior fue de los 4 desoxinucleótidos trifosfatados. Aquí está hablando de RNA. Aquí ya no hay desoxis, simplemente son nucleótidos trifosfatados. Además, aquí ya no debo de mencionar a timina. Aquí debo de hablar de adenina, de ATP, CTP, GTP y UTP, ¿cierto? Ya no de desoxis, ya no de timina, sino simplemente en lugar de timina ponemos uracilo. Bien, entonces aquí tenemos el ADN que aparentemente tendrá que haberse separado en sus dos cadenas y solamente habiendo expuesto una de ellas. Una de ellas es la que se va a poner como molde y de ahí saldrá la cadena, una sola cadena simple, que es lo que caracteriza al ARN. Una vez que se copia, el ADN queda intacto. Se va abriendo por un lado, va formándose una burbuja que te la vamos a ver y se va sellando. O sea, al final el ADN queda intacto. Momentáneamente se va a separar y a mostrar una de sus cadenas que va a ser copiada como ARN. Conforme va avanzando, por detrás, por delante se va abriendo y por detrás se va cerrando. Es como una burbuja, es como una burbuja que va avanzando simplemente. Aquí está el ejemplo que les quiero mostrar. Aquí tenemos el sentido, miren, aquí el ADN en un momento determinado se ha abierto, se ha formado esta burbujita, aquí podemos poner puesto de esta forma, y aquí la cadena que está en rojo, que vendría a ser la cadena que estaría para que el ARN se copie de 5' a 3', quiere decir que la cadena molde tiene que ser, ¿en qué sentido? 3', la que esté en rojo sería la 3' acá y 5' acá, para que al separarse esto se copie de 5' a 3'. Siempre va a haber esa correspondencia. 5' a 3'. Y esto que está aquí en azul vendría a ser una forma representativa de la polimerasa. Y va copiándose en ese sentido, de aquí para aquí. La polimerasa en bacterias solamente es una sola. En bacterias solamente se conoce una sola RNA polimerasa que hace la copia o la síntesis de los 3 RNAs. RNA ribosomal, RNA mensajero y RNA de transferencia. Los 3 RNAs son sintetizados en bacterias por una sola RNA polimerasa. Esto es en procariotes y está constituida de una subunidad alfa, alfa 1, alfa 2, o sea que dos alfas, una beta, beta prima, una subunidad sigma y un omega, pero mayormente sigma. Entonces son dos alfas, un beta, beta prima y un sigma, factor sigma. Y a veces se le agrega una subunidad omega. Esta es la constitución de una polimerasa RNA de bacterias. En cambio, en eucariotes hay 3. La RNA polimerasa 1, la 2 y la 3. Ahorita vamos a ver. La 2 es la que estoy poniéndoles aquí, pero a las 3 tienen la misma, más o menos la misma constitución. ¿Qué pueden ver entre este y este? Solamente han cambiado los nombres, pero allí hasta yo le he puesto el mismo color para más o menos que puedan darse cuenta ustedes que hay una gran similitud, solamente que una mayor complejidad en cuanto a números de subunidades, ¿cierto? Pues aquí ven, acá esa puede ser constituida de 12, aquí he puesto solamente algunos, pero son 12 subunidades que conforman esta eh, eh, polimerasa 2 activa en eucariotes. Aquí tenemos las representantes, esta RBP1, RBP2, que vienen a ser los reemplazos de la beta y la beta prima.
Aquí estos que están en azul venían a reemplazar a eso que está como 3, 11 y 8, que vienen a ser la A1 y A2. Aquí el factor sigma ya no existe, hay otras proteínas como la 12, 9, la 5, la 6. Es decir, hay una mayor complejidad. Algunas de estas han sido reemplazadas, pero el mecanismo y la función es prácticamente muy similar, tanto de la RNA polimerasa única en bacterias como cualquiera de las RNA polimerasas en levaduras, con alguna variante solamente en cuanto a su cantidad de proteínas que la constituyen. Aquí tenemos la RNA polimerasa, las tres polimerasas que se encuentran en eucariotes. En eucariotes, como dije, hay tres, la 1, 2 y 3. Cada una de estas, y una incluso mitocondrial, por tanto nosotros hablaríamos ya de cuatro RNA polimerasas. La 1, 2 y 3, que son la de presencia nuclear en el núcleo, mientras que la mitocondrial existe otra más, que simplemente se llama RNA polimerasa mitocondrial. La 1 y 2 y 3 tienen diferentes características en cuanto no solamente a peso molecular, en cuanto a las subunidades y a los tipos que tienen, sino aquí principalmente esto es lo que yo podría mencionar como importante. La 1 es la encargada de la síntesis principalmente de los RNAs ribosomales. La 2 es la RNA polimerasa encargada de sintetizar los RNAs mensajeros. Y la 3 es la que se encarga de sintetizar los RNAs de transferencia. También que aquí se pone uno de RNA ribosomal, pero mayormente lo que hacen estos es la síntesis de RNA de transferencia, el 2 es de mensajeros y la 1 los ribosomales. Puede haber algunas excepciones, pero mayormente es hílade y su presencia, mientras que todos están en el núcleo, pero en el núcleo hay una región que se llama nucleolo, pues en el nucleolo se encuentra la 1, que es para formar el RNA ribosomal. Nosotros en el propio núcleo, en el propio nucleoplasma, podemos decirle así. Y esa que es la mitocondrial, simbolizada o escrita como mtRNA. Y también otra característica que hay entre dos. O sea que de lo más importante que hay que destacar es estas dos características. El tipo de RNA que sintetiza y la inhibición por alfa-amanitina. Esto fue lo que permitió diferenciar la 1, 2 y 3 en un inicio. Que esta no es básicamente muy resistente a la inhibición por alfa-amanitina. No es inhibida por alfa-amanitina. Esta es muy sensible, súper sensible. Y esta es sensible, pero siempre y cuando se trabaje con una mayor concentración. Esto es lo que marcó la diferencia entre la RNA polimerasa 1, 2 y 3. La diferencia de inhibición por esta alfa-amanitina, que es una proteína obtenida de un hongo, que es que es algo de, no me acuerdo muy bien, pero es un hongo. Amanita phalloides, ¿qué es Amanita phalloides? Sí, Amanita phalloides. Mitocondrial, más bien no es inhibida por igual que la tipo UR. ¿Cómo ocurre esto? Miren, ¿cómo es el, el proceso de inicio de la transcripción? O sea, ¿cómo ocurre la transcripción? Hay un inicio. Este lugar que estoy aquí marcando, estos son los lugares donde debe iniciar. Solamente el gen solamente implica un sector, que es de aquí para adelante. Pero siempre todo gen está antecedido por una región, podemos llamarle toda esta, pero fundamentalmente esto que está aquí, que estoy mostrando, son lugares llamados promotores. Los promotores son sitios específicos del ADN que anteceden a todo gen y que son sitios por donde tiene que unirse la polimerasa. Pero ojo, acá está la polimerasa 2. Si pongo polimerasa 2, es la que está trabajando para formar los RNAs mensajeros, ¿cierto? Para proteínas. Bien, la polimerasa 2 tiene que unirse en ese sitio.
pero no lo hace simplemente, sino que tiene así directamente. Primeramente tienen que unirse aquí una serie de proteínas que son llamados factores de transcripción. TF quiere decir factores de transcripción 2, H2, F2, transcripción 2, ¿verdad? 2E, aquí, factor de transcripción 2H, 2F, E, D, todos son factores de transcripción. Todos son factores de transcripción. Mira, como ven ustedes acá, eso T indica factores de transcripción. Acá todo un complejo de factores de transcripción. Que sí que son proteínas que van a reconocer este sitio. Y sobre este sitio van a crear un tumulto. Sobre ese tumulto, ante ese bullicio, hablando así, va a unir recién la polimerasa. Y va a copiar este gen, que viene a ser en este caso un mensajero. Es decir, el que va a aportar el mensaje para una proteína. Todos los demás también participan, son zonas que van a colaborar, a contribuir a que este sitio sea reconocido por la polimerasa para que se copie este gen. Estas proteínas reconocen este sitio y no cualquier otro. Estos son un sitio muy importante. Solo ocurre la transcripción siempre y cuando hayan sido unidos aquí una serie de proteínas y sobre esas proteínas se ha unido la polimerasa, ya que la polimerasa solamente es la misma para copiar diferentes genes. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar una polimerasa para copiar una proteína de otra, un mensajero de otro? Es por estos factores. Estos son los que van al final a decirle quién debe venir en un sitio y quién no. Eso se llama lugar promotor. Todo gen, repito, está precedido, antecedido de una región especial, fundamental, que es el llamado promotor. Y ese promotor hay varios sitios, pero aquí solamente les hablo sitios en forma general, lugares donde se van a unir una serie de proteínas llamados, conocidos como factores de transcripción, que lo que van a hacer va a ser doblegar, crear situaciones donde se vayan conglomerando uno tras otra proteínas, creando un espacio de llamamiento para la polimerasa. Etapas de la replicación. Cuando hablamos de replicación, entonces tiene que haber un sector. Miren aquí, si este es el sector promotor, este es el gen que se va a transcribir. Pues aquí, esta es la RNA, por eso tiene que unirse en este sitio. Cuando se une en este sitio, ¿qué va a provocar? Tiene que separarse. Entonces aquí llamamos a esto un complejo cerrado. La polimerasa se une. Quiere decir que aquí ha habido una serie de proteínas llamados factores de transcripción y que han permitido de que eso sea, que la polimerasa sea reconozca y se venga y se ensamble allí. Ojo, el hecho de que yo no lo haya puesto no quiere decir que no estén presentes. Aquí en ese recuadradito, para que yo le haya dibujado la polimerasa, ya implica de que aquí debe haber todo este tumulto, todas estas proteínas ya están puestas allí y la polimerasa acude a ese sitio. Y se da ese primer paso. Unión, iniciación de la transcripción por unión de la RNA polimerasa en el sitio de inicio. Claro, previa unión de sus correspondientes factores de transcripción. Y ahí, hasta ese momento, está un complejo llamado cerrado. ¿Qué ocurre después? Se apertura, se forma esta burbuja, exponiendo una de las cadenas para que se pueda transcribir y sobre esas iniciar la síntesis del RNA, apertura de la doble hélice del ADN e iniciación de la cadena de ARN con la unión de los primeros dos nucleótidos. Aquí primero se une 1 y 2 y esto se llama ya complejo abierto. Esta RNA polimerasa, para que pueda reconocer ese sitio donde están esos factores de este lugar, tiene que venir siempre acompañado de la mano con una proteína llamada factor sigma, solo en bacterias, esta no se ha descrito en eucariotes. El factor sigma entonces es una porción proteica, un péptido unido a la polimerasa para que reconozca el sitio
del factor de transcripción, perdón, es decir, donde están unidos dos factores de transcripción, esto que está aquí. Esta polimerasa solamente puede entrar aquí si es que está unido al factor. Y esto, supuestamente aquí ya están esperándolo los factores de transcripción. Ese factor sigma, entonces, es fundamental para que la polimerasa se pueda anclar en este sitio. Una vez que se ha anclado, se forma esta burbuja, se copian los dos primeros nucleótidos y empieza a caminar y a formarse el RNA naciente. Ese se llama complejo abierto. Una vez que se ha empezado a formar el ARN, ya no hay necesidad de que esté el factor sigma. Este puede salir para ir a unirse a otra polimerasa que requiere de sus servicios. Y con la presencia de los 4 nucleótidos trifosfatados en N cantidad, N números, van a empezar a seguirse uniendo. Y esto ya es lo que entramos en la siguiente fase, que es la elongación de la cadena de RNA por adición de nucleótidos trifosfatados. Miren, entran como trifosfatados, pero solamente se integran monofosfatos, recuerda, no se van a incorporar los 3 fosfatos, solamente entra uno, entra como monofosfatos, ya que los pirofosfatos se van liberando. Y aquí entonces va formando esta cadena polinucleotídica de ARN, ya es un ARN naciente, siempre de 5' a 3'. Primero fueron 2, luego 3, 4, 5, se abandona el sigma abandona su sitio y empieza a incorporarse más y más y más, y la burbuja que estaba antes aquí ha empezado a caminar, va avanzando y la cadena va creciendo, siempre de 5' a 3'. Eso es lo que se denomina elongación. Así como empezó aquí en un comienzo, miren cómo ya avanzó todo esto. Aquí tenía que hacer un corte para hacer que esto es inmenso, avanzado, y esta burbuja finalmente llega a un punto que le indica la terminación y liberación de la enzima polimerasa y el ARN completado. Hay dos formas en que puede ocurrir esa terminación. Una que es la dependiente de un factor llamado Rho. Es un péptido, una proteína, el factor Rho. Ese factor Rho se ubica, reconoce ciertos sitios que ya no son del gen y que allí hace que cuando la polimerasa llegue, prácticamente se detenga, ya no siga avanzando. En ese momento es un indicador para que la polimerasa se separe, el factor Rho se separe y el RNA recientemente sintetizado también se haya soltado o liberado. Con esto habrá terminado esta transcripción. Se inició, se elongó y terminó. En este caso, por haberse topado con un factor llamado Rho. Pero también hay otro factor que no depende de Rho. Hay unas estructuras. Cuando se llega a ciertos extremos del ADN mensajero, ese mensajero se copia y forma una especie de asas, como ese que está aquí. Esas asas que van a después a entorpecer el avance de la polimerasa. Aquí no hay factor Rho. Aquí tenemos el caso. Avanzó y de repente este avance va a ser de que este RNA que se formó aquí forme esta asa. Esa asa se va a unir aquí con esta parte de la proteína y va a impedir que eso siga avanzando. Se detuvo. Este es el modelo de la terminación de transcripción independiente de Rho, o sea que no depende de Rho. Aquí para hablar de los procesamientos de los RNAs. Una cosa, ¿a qué se refiere el procesamiento de los RNAs? En términos general, los RNAs que son producto inmediato del proceso llamado de transcripción, recuerdan, se inició, elongó y terminó. Esos RNAs, en cualquiera que sean los RNAs mensajeros, RNAs de transferencia, RNAs ribosomales, todos los RNAs que se copian producto inmediato del proceso de transcripción, son RNAs que en la mayoría de casos no son funcionales. Todavía no están preparados para
funcionar como tales. Por ejemplo, si hablo de RNA de transcripción, todavía no están para actuar como RNA de transcripción, perdón, como RNAs de transferencia, todavía no están para trabajar como transfiriendo aminoácidos. Si hablo de RNAs ribosomales, todavía no están aptos para formar ribosomas, pues de ahí viene el nombre de ribosomales. Y los mensajeros, en la gran mayoría de esos RNAs que se forman, todavía no son RNAs que van a copiar o van a servir para portar el mensaje de una proteína. Tienen que sufrir un proceso. Ese proceso se denomina procesamiento o maduración de RNAs. Por lo tanto, todos los RNAs, productos inmediatos del proceso denominado transcripción, son RNAs más grandes de lo que realmente les corresponde. Todavía no son funcionales, con una sola excepción. Ojo, con una sola excepción. La única excepción la constituyen los RNAs mensajeros de bacterias. Ojo, no lo estoy poniendo aquí. Los RNAs mensajeros de bacterias o de procariotes son los únicos RNAs que no tienen esa capacidad de procesarse, es decir, de madurar, de recortarse y quedar más pequeños. Estos RNAs ya se están formando y ya se están traduciendo. Las bacterias no pueden darse el lujo de esperar tanto tiempo para que se procese. Tienen que crecer rápido y esto lo hacen a través de esta forma en que sus mensajeros ya no necesitan procesarse, inmediatamente se van traduciendo. Son los únicos. Después, todos los RNAs, sin excepción, tanto en bacterias como en procariotes, los demás RNAs, en este caso aquí he puesto los RNAs mensajeros de eucariotes, ojo, tienen lo que se denomina el procesamiento. Aquí esto solamente está dicho para el caso de procesamiento de eucariotes. Por ejemplo, los RNAs mensajeros de eucariotes, o sea, nuestras células, las que tienen núcleo. Cuando digo eucarióticos, los que tienen núcleo, ¿cierto? Nosotros, todos nosotros. No estamos hablando de bacterias. Pues todos los RNAs, en este caso de mensajeros de eucariotes, salen como un RNA muy grande. En el caso de mensajeros se denomina RNA heterogéneo nuclear. HNRNA quiere decir un RNA heterogéneo nuclear. Tiene sectores que sirven y sectores que no van a servir para expresar una proteína. Estos sectores que están encuadrados aquí, que les he puesto en azul, son llamados intrones. Estos sectores, esos segmentos que son de diferente tamaño, no son traducidos, a menos en la mayoría de casos, estos no participan, no son expresados. Solamente las partes que están aquí, que son llamados los exones. Por lo tanto, cuando hablamos de procesamiento, ¿qué implica? De que tienen que abandonar los sitios que están aquí, como intrones, eliminación de intrones. Y cada exón se van a juntar, a unir. Se corta aquí, y se van estos y se juntan estos que están aquí, estos sectores, puros exones. Y resulta un RNA más pequeño. Además de eliminarse intrones, este procesamiento también implica el añadido de una cola de poli A. Hay una enzima, una poli A polimerasa, que va añadiendo por el extremo 3' restos de uno más otro que pueden llegar hasta 200 nucleótidos de adenina. Y por el extremo 5' se añade un nucleótido modificado, que es llamado CAP, la CAP o caperuza. Esta son los tres aspectos o puntos que implica el procesamiento de un RNA mensajero eucariótico, es decir, la maduración. Este RNA heterogéneo nuclear es el ARN producto inmediato de la transcripción. Todavía no está habilitado para salir del núcleo y hacerse traducir. Tiene que sufrir algunos cambios.
Estos cambios, denominados como procesamiento, implican eliminación de intrones, añadido de de una cola de poli A por extremo 3' y un añadido de un nucleótido modificado CAP por el extremo 5'. De esta forma, ese RNA ya se une a proteínas y puede salir por el poro nuclear hacia el citosol, donde va a ser traducido. Los demás RNAs, hablemos de los RNAs ribosomales y RNAs de transferencia, tanto en pro como en eucariotes. Todos también tienen que sufrir algo parecido. Claro que aquí ya no va a haber cola de poli A ni añadido de CAP, pero sí va a haber eliminación de intrones. ¿Ya? Por lo tanto, la eliminación de intrones son sectores o segmentos que que no van a quedar, no deben quedar en el ADN. En el caso de mensajeros, no les quiero complicar la vida aquí, ni confundirles. El concepto general de intrón es aquel segmento que es eliminado durante el procesamiento. Es el concepto. En algunos casos, estos intrones se pueden quedar, pero para un mensajero en sí, el término de intrones son segmentos que son eliminados y que en un determinado ARN mensajero no deben permanecer, no deben estar. Solamente son exones. Claro que en todo este proceso participan muchas proteínas. Eso es el más conocido. Cuando hablamos de procesamiento de mensajeros, esto es el más trillado, el más estudiado. Pero eso no quiere decir que también eliminación de intrones también ocurre en el procesamiento de los RNAs ribosomales y de transferencia, tanto en bacterias como en eucariotes. El único que se salva es los mensajeros de bacterias que no necesitan sufrir este proceso. De frente son reducidos. Aquí tenemos miren, lo que les decía hace un momento. Este proceso de eliminación de intrones, por ejemplo, esto que está en rojito, tiene que ser eliminado para que solamente eso que está en azul se puedan juntar y formar el gen. Eso está interrumpiendo. Pues, ¿qué tiene que ver? Acá se necesita una serie de proteínas que son partículas ribonucleoproteicas. Son RNAs cortonucleares. Son proteínas que llevan el nombre de... Son RNAs que llevan el nombre de U1, U2, U4, U6, U5. Son RNAs cortonucleares con proteínas y que van a formar estructuras que al final van a formar este conglomerado para cortar aquí y aquí y juntar estos dos intrones. Es decir, que este procesamiento de eliminación de intrones se dan cita a una serie de proteínas y RNAs cortonucleares que van a permitir ese corte y luego este empalme. Eso se llama corte de empalme, así lo encuentran o a veces lo mencionan los autores, el corte de empalme o eliminación de intrones. ¿Ven? Como ven ustedes, entonces aquí está el aspecto general ahora. En el núcleo se transcribe. El ARN se transcribe en un RNA mucho más grande, si hablamos de mensajeros. Este se procesa, se van los intrones, se recortan, se añaden el poli A por el extremo 3', el CAP por el extremo por el 3' el poli A y el 5' en la caperuza o cap o capuchón, y este ahora unido a proteínas se une y sale por el poro nuclear. Una vez que están fuera, estos van a ser traducidos o convertidos en lo que se llama, o sea, van a generar la síntesis de proteínas. Entonces aquí también tenemos que, eso es lo que decía hace un momento, eucariotes, los RNAs se forman en el núcleo y ahí se procesan y luego salen al citosol. En procariotes no hay núcleo, pero sí hay una región donde está ubicado el ADN. Allí se forman los ARNs, esos se procesan, excepto el mensajero. Entonces, siempre ocurre lo siguiente, solamente aquí la única excepción es el mensajero. ¿Qué inhibidores de la transcripción se conocen? La actinomicina D, la acrilina. Estos dos también son agentes que van a impedir que el ADN se separe. Son agentes intercalantes. Al igual que el caso de la transcripción, recuerda usted, perdón, de la replicación del ADN,
para que el ARN se pueda replicar tiene que abrirse las cadenas. Pues si hay alguien que lo interrumpe, se va a dificultar. Pues aquí la actinomicina D y la acridina justamente hacen eso, también van a impedir que van a impedir que el ADN se separe en sus cadenas y por tanto una de ellas no se va a poder copiar, por tanto está impidiendo la transcripción. La alfa-manitina es otro inhibidor y la rifampicina. Este rifampicina muy usado, creo que ya lo hemos visto en un momento. ¿Dónde lo vimos? En el taller que hicimos sobre me parece, xenobióticos, ¿cierto? Donde a la señora le dan rifampicina para evitar el contagio de la esposa que tenía tuberculosis, ¿cierto? Del esposo. La rifampicina es un inhibidor a nivel de la transcripción. Es un inhibidor de la expresión de genes a nivel de transcripción. Bien, entramos entonces a esta última fase de la expresión de genes, la síntesis proteica. Cuando hablamos de traducción, nos estamos refiriendo justamente a la síntesis de proteínas. ¿Dónde ocurre esto? En el citosol. Lo demás, ¿dónde ocurría? Si hablamos de células nucleadas o eucariotes, en el núcleo. Y si hablamos de bacterias, pues en la región donde está su genoma, ¿cierto? Pero si hablamos de células eucarióticas, ocurre en el núcleo. Mientras que esta última fase ocurre en el citosol. Bien, la traducción requiere de tres, hablemosles de tres actores, tres protagonistas. ¿Cuáles son esos tres protagonistas más importantes? Los ribosomas, los RNAs de mensajeros y los RNAs de transferencia. Esos tres son los principales actores de este proceso llamado traducción. Primero hablemos de los ribosomas. ¿De qué están hechos los ribosomas? De RNA ribosomal y proteínas. Por lo tanto, los ribosomas son partículas ribonúcleoproteicas. Desde el momento en que están conformados de RNAs y proteínas, ya son partículas ribonúcleoproteicas. Por tanto, un ribosoma es una partícula ribonúcleoproteica. Y hay diferencias entre los ribosomas procariotes, que sea de bacterias, y de ribosomas de eucariotes, células nucleadas. La función es la misma, pero su constitución varía en proporción nada más de sus componentes. Está formada de dos subunidades. Todo ribosoma está constituido de dos subunidades, una mayor y una menor. En bacterias, todo el conjunto tiene un coeficiente de sedimentación 70S, mientras que en eucariotes todo el complejo es 80S, tiene un coeficiente de sedimentación 80S. Mientras que en procariotes la subunidad mayor es 50S, en eucariotes es 60S. En procariotes es 30S y en eucariotes es 40S. Ojo, no vayan a pensar de que este 80S viene de la suma. 40S, 60S no tienen nada que ver con 80S. Esos son coeficientes de sedimentación. Cuando están juntos, así, sedimentan. Y cuando están por separados, estos tienen ese coeficiente de sedimentación. Igual aquí. O sea, no es sumatoria por si acaso. La subunidad 50S y 30S, igual que la 60 y 40S, van a diferir solamente en cuanto a la cantidad de proteínas y de tipos de RNAs. Por ejemplo, los RNAs que están presentes en la subunidad 50S son el RNA 23S, el RNA 5S y 34 proteínas, mientras que la subunidad 30S, el RNA 16S y más 21 proteínas. Aquí es un poquito más, RNA 28S, RNA 5S, el RNA 5.8S y 40 proteínas, mientras que el 40S de eucariotes tiene un RNA 18S y 34 proteínas. La composición es similar, solamente que la proporción es la que varía. ¿Y cuál es la función, al final de tanto? ¿Cuál es la función que cumplen los ribosomas en el proceso de expresión de genes?
es el lugar donde va a ocurrir la síntesis. Aquí va a haber, esta es la silla, esta es la mesa, donde se va a estacionar el mensajero, por así decirlo, y va a permitir ser traducido. Es decir, cuando ustedes van a su casa y van a traducir el libro que a sacar de la biblioteca, ¿qué hacen? Van a una mesa, se ponen su libro allí, su diccionario, su lapicero y comienzan a traducir. Pues bien, esa mesa, ese asiento donde van a poner el mensajero allí, es justamente los ribosomas. Es el lugar donde se va a estacionar, donde va a ocurrir propiamente el proceso de traducción, con la colaboración de los mensajeros, de los RNA de transferencia, los aminoácidos y lógicamente algunas proteínas. Estas son las partes ya un poquito más íntimas, podríamos decir, cómo está formado un ribosoma. Una unidad ribosomal menor y la mayor. En la mayor hay unos lugares que son los sitios para el aminoácido tRNA. Los RNAs tienen que ser traídos, perdón, los aminoácidos tienen que ser traídos de la mano por un RNA de transferencia, que así se llama porque tienen este proceso. Otro lugar es de síntesis para el peptidil tRNA, donde se va a estacionar el péptido que están haciendo. Y una vez que va avanzando el mensajero, hay un lugar donde el RNA tiene que salir, sitio para la salida de los tRNAs. Ya lo vamos a ver cómo ocurre eso. Primero, para que los aminoácidos puedan ser llevados a la síntesis, al sitio de síntesis, tienen que estar unidos. ¿A quién? Unidos a su respectivo tRNA. Cualquier tRNA no puede llevar cualquier aminoácido. Hay enzimas que tienen que seleccionar. Esa enzima se llama la aminoacil tRNA sintiasa, que va a unir el aminoácido que le corresponde. Observa el aminoácido, observa al RNA y le incluye por el extremo 3' el correspondiente aminoácido. Este sitio de unión del aminoácido a su respectivo tRNA se llama activación de aminoácidos y es llevado a cabo por enzimas denominadas aminoacil tRNA sinteasas o sintetasas, dependientes de iones magnesio y dependientes de ATP. Este ATP va a desdoblarse, a hidrolizarse hasta AMP y pirofosfato, pasando por un intermediario que se llama el aminoacil AMP enzima. Es un complejo ternario. Quiere decir que este proceso no ocurre así tan directamente, sino pasa a través. Primero lo que hace el aminoácido es unirse al AMP y luego este complejo AMP unido a la enzima es el que le entrega recién al tRNA para convertirse en el aminoacil tRNA, es decir, el aminoácido activado. Esto lo podemos ver aquí en este proceso. Bueno, aquí no sé por qué ha salido más pequeño, parece que lo he recortado. Bueno, aminoácido más ATP, este aminoacil AMP. Este aminoacil AMP en un siguiente paso va recién a quedar convertido en ese forma, aminoacil tRNA. En conclusión, termina con esta reacción general. El siguiente, eso es lo que ocurre a los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen que ser llevados de la mano, unidos a su respectivo RNA, bajo la forma de aminoacil tRNA sintiasas. Trabajo que lo hace su correspondiente aminoacil tRNA sintiasa, en presencia de ATP, iones magnesio. Eso es lo que ocurre, esa activación. Otro hecho importante que tiene que haber aquí es los mensajeros. Ya los mensajeros habíamos visto que en el núcleo se transcriben, se procesan, es decir, se eliminan los intrones, se añade la cola de poli A y la caperuz. Y ese es un mensajero ya listo para ser traducido. Pero hay que ver que también dentro del mismo mensajero, no todo lo que está en el mensajero es para traducir. Solamente la zona que está aquí en anaranjado que le he puesto. Esta solamente es la zona codificada y va a variar de un mensajero a otro, pero hay porciones que quedan, son nucleótidos por el lado 5' y otros nucleótidos que quedan por el extremo 3', que no van a ser codificados.
pero que sí van a ser indicadores o señalizadores donde comienza y donde termina la proteína que va a codificar. Son partes, o sea que no todo, no el 100% de los mensajeros que han sido procesados son 100% portadores de un mensaje. Van a ser, solamente hay sectores. ¿Y cómo obedece todo esto? El código genético. Va a ganar el tiempo, tengo que avanzar un poquito más rápido. El código genético, miren, ¿qué es el código genético? Es la secuencia de 3 letras, 3 nucleótidos seguidos que simbolizan un aminoácido. Por lo tanto, haciendo la combinación de 3 letras y con 4 nucleótidos de uracilo, citosina, adenina y guanina, se han formado 64 tripletes. Los 64 tripletes están representados aquí por aminoácidos. Los 20 aminoácidos están aquí. Unos que tienen más de un código. Otros, por ejemplo aquí, leucina, tiene hasta 6, 4, 5, 6. Otros que solamente pueden tener 2, otros que pueden tener solamente 1, como el caso creo que acá de triptofano. Y así podemos, y hay esos que están en rojo. De los 64, solamente hay 3 que no tienen significado. Significan terminación. El UAA, UAG y el UGA. Hay también otros que simbolizan inicio. El AUG, no sé por dónde estará. El AUG también es un nucleótido, pero sí indica inicio. Aquí está el AUG que está en verde, indica metionina y indica inicio. Así como hay inicio, hay determinación. Estos más bien que están en rojo no significan, no codifican para ningún aminoácido. Veamos cuáles son las características del código genético. Cada aminoácido está representado por códigos de 3 letras, hemos visto. Existen 64 tripletes. De estos, el AUG es el codón de inicio, que simboliza metionina. Existen 3 tripletes o codones mudos, también se llama tripletes o codones, mudos que significan terminación. El código genético es degenerado. ¿A qué se refiere el término degenerado? El término degenerado se refiere a que está nuestro código genético, hay aminoácidos que tienen más de una clave genética. Por ejemplo, aquí hemos visto leucina, por ejemplo, que está por todos lados. Miren. Leucina tiene hasta 6, otros tienen 4, como prolina, otros tienen 2. A este hecho de que haya aminoácidos que tienen más de un código, más de una clave, más de un triplete, se denomina degeneración del código genético. Y lo del código genético es universal o casi universal, se refiere a que esta clave de 3 letras y para esos 20 aminoácidos es el mismo, casi el mismo para todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, tanto como eucariotes. Claro, con algunas excepciones, de ahí viene el nombre de casi universal, pero en términos generales es el mismo que se usa en todo organismo vivo, animal, vegetal, o eucariote. Etapas de la síntesis proteica. Cuando hablamos de etapas, que tenemos una activación de aminoácidos, ya lo vimos. La iniciación, el ribosoma debe ser agrupado, debe unirse al mensajero. El tRNA iniciador debe ser colocado en el sitio P. El ribosoma debe estar posicionado en el codón AUG de inicio. Con esto se da la iniciación. Luego viene la elongación, la unión del aminoácido tRNA que entra al sitio A, que está vacío. Formación del enlace peptídico y translocación, para que se retire y deje sitio para el siguiente. Y la terminación, cuando hay reciclamiento de ribosomas. Veamos esto. Bueno, esto ya lo puse, estaba repetido. Aquí, esta es la iniciación. Acá ya mejor con palabritas. ¿Cómo se inicia? Aquí, unión de la subunidad mayor al ribosoma. Eso inicia el ribosoma, junto con algunos factores
de iniciación, a factores de iniciación de la traducción. Aquí, y se incorpora, miren, se une el mensajero en el sitio AUG, por el sitio AUG, con la subunidad ribosomal mayor, perdón, menor. Y luego la entrada y la ocupación del sitio peptidil por el aminosil, por el metionil tRNA, o sea que la metionina unida a su tRNA. Ya está, se unió allí, reconoció. Ese es el inicio, es lo que dice los 3 puntos que hemos puesto antes. Formación del complejo de iniciación mayor. Miren, una vez que se ha formado este complejo, inmediatamente, cuando se ha unido ello, que acabo de ver antes, se eliminan los factores, se retiran los factores de iniciación y entra la subunidad ribosomal mayor y se ha formado recién este complejo de iniciación. Primero entra el primero y este no entra la subunidad ribosomal mayor mientras no salgan estos factores. Se van ellos y automáticamente, y allí ya se construye el verdadero sitio de iniciación mayor. Ahora sí viene la elongación. Recuerden que aquí, si yo retrocedo, aquí está vacío el sitio aceptor o aminoacil. Ahora ese va a ser cubierto. ¿Por qué? Por el siguiente aminoácido. Si aquí es U, pues vendrá un aminoácido que acá tendrá que estar como AAA para poder unirse en forma complementaria, ¿cierto? Si aquí el RNA, el final línea tendrá que ser acá AAA para que pueda unirse con el UUU, el mensajero, y se pone al ladito, ya llevando ese aminoácido. Una vez que ha sido ocupado este sitio, sobreviene la siguiente etapa. Ocupación del sitio A por el aminoácido siguiente, ya está, se ocupó ese sitio, es el lugar A. Ahora, ¿qué viene? Formación del ácido peptídico. Aquí en estas inmediaciones hay un segmento del RNA ribosomal mayor, de la subunidad ribosomal mayor, un RNA que hace las veces de una enzima. La peptidiltransferasa no es una proteína, sino es un RNA, una ribosima. Esta va, miren, este aminoácido que estaba acá, la metionina que estaba aquí, ahora es unida a esta fenilalanina que entró allí y se ha formado un enlace peptídico. Esta es la enzima llamada peptidiltransferasa, que realmente no es una enzima, sino una ribosima, ya que es un RNA, el RNA ribosomal de la subunidad ribosomal mayor, que actúa como enzima. Se ha formado el enlace peptídico. Una vez que se ha formado el enlace peptídico, veamos qué ocurre. Corre un espacio, esto para acá, y deja y bota por el sitio E, que era el de eliminación del tRNA. Ahora, este péptido que estaba en 2, ahora se ha colocado aquí, y nuevamente deja sitio para aquí, para que venga un nuevo aminoácido. Por ejemplo, aquí viene leucina. Si aquí es GUA, acá debe haber un CAU, ¿cierto? Y por tanto, este viene, se une en su sitio, se sienta allí, y ahora espera de que esta nuevamente le pase aquí. Vamos a ver. Aquí va ahora a pasar fenilanina y metionina, por acción se va a formar otro enlace peptídico. Vamos a ver. Ahí está. Se formó, esto se unió aquí y ya quedó de esta forma. Nuevamente corre un espacio. Miren, o el ribosoma. El ribosoma corre para acá, o tenemos el ribosoma corre para acá y por tanto se queda fuera del sitio. Sale de allí y nuevamente deja este sitio para que venga el siguiente. ¿Cierto? Nuevamente viene el siguiente, se pone aquí. Todo esto ahora tendrá que pasar al siguiente. Y va a irse sumando más y más aminoácidos. Esa es la elongación. Miren allí. Ya se formó eso. Ahora viene acá la glicina. Otro aminoácido, GGG. Entonces quiere decir que aquí hay CCC. Viene para acá, se estaciona y todo esto ahora es colocado aquí. Ya se coloca allí. Glicina. Y va aumentando. Nuevamente este corre un espacio. Bota este y este quedará en este lugar. Y así nuevamente va a ir avanzando. Y miren, de tanto avanzar, comenzamos a observar de que todo corrió, de lo que era inicialmente todos esos sectores, han ido aumentando hasta llegar aquí. Llega un momento en que
Aquí se topó con estos tripletes, el UAA, UAG y el UGA. Cualquiera de estos tres pueden estar, no tienen que estar los tres, o uno o el otro. Son los órganos de terminación. Cuando el ribosoma se ha topado con esto, le indica de que allí no más, ya no avance más. Ha llegado al sitio de terminación. Y este es el lugar de terminación. Se topó con los lugares de terminación y automáticamente se van separando. La subunidad ribosomal menor, la mayor, el tRNA por su lado, y dejó a este péptido naciente aquí, esa proteína que ya se formó. Con esto ha terminado entonces la traducción. Ahora, un hecho más importante que también aquí es de que cuando este inicio, aquí fue avanzando, miren, aquí también se va a otro caso también, que también la traducción también va del 5' al 3'. Ojo, todos los tres procesos que hemos visto van del 5' al 3'. Esto va del 5' al 3', miren, pero cuando este avanzó acá, va avanzando y va dejando un espacio aquí. Va avanzando más y va dejando espacios. Eso no va a esperar de que este ribosoma recorra todo el mensajero y nuevamente comience otro. Simultáneamente, esto va avanzando y por detrás, si cada ciertos espacios ya se van incluyendo, ya se van ensamblando otros ribosomas y otros ribosomas, de tal suerte de que en un mismo momento podemos ver a más de un ribosoma copiar el mismo mensajero simultáneamente. Esto pueden tener, donde se pueda ver esa situación, donde el mensajero está unido a, a sus ribosomas, copiando simultáneamente o sea, sintetizando proteínas, se llama polisoma o polirribosoma. Este polisoma o polirribosoma vienen a ser esas estructuras, donde se puede ver prácticamente al mensajero ser copiado simultáneamente por más de un ribosoma. Este que avanzó ya creció mucho, este si sigue avanzando más, habrá crecido mucho más, este ya estará ocupando acá y acá habrá dado lugar a otro. Eso pueden ser 20, 30, 40 ribosomas simultáneamente copiando. Esto hace eficaz, ahorra tiempo a la célula para que hacer que un mismo mensajero pueda sacar más de una copia simultáneamente. Son los polisomas o polirribosomas. Aquí tenemos la misma representación. Cuando podemos ver, por ejemplo, cómo está constituido un polisoma o polirribosoma, pues simplemente tenemos que decir de que está formado de un mensajero a manera de un cordel, ¿cierto? Aquí están las prendas. Aquí tenemos los ribosomas, o sea, tenemos los RNAs de transferencia unidos a su respectiva proteína naciente, que van cada vez, acá están más grandes, más pequeños, más pequeños, más pequeños, que pueden ser muchos. Entonces aquí, de hecho está formado un polisoma o polirribosoma. Una vez que se han sintetizado, que ha terminado la síntesis proteica, esa proteína recientemente sintetizada no queda realmente presta a ser ya funcional. Todavía tiene que sufrir algunos procesamientos, es decir, tiene que plegarse, tiene que sufrir modificaciones, algunos aminoácidos tienen que ser retirados, dependiendo de la proteína, pérdida de algunas secuencias, modificaciones de ciertos aminoácidos, hidroxilaciones, por ejemplo, metilaciones, unión de cadenas laterales de glúcidos, pueden unirse y formar derivados con carbohidratos, adición de isoprenilo y lípidos, o sea que pueden unirse también lípidos, adición de grupos prostéticos, modificaciones proteolíticas, pueden romperse, y formación de puentes de sulfuro. Todos estos son procesos que le espera todavía a la proteína recientemente sintetizada. Esta proteína que se sintetiza no es directamente ya funcional, todavía le faltan algunos pasos adicionales, algunas modificaciones. Finalmente, los inhibidores de la síntesis proteica. La cicloheximida, inhibición de la actividad peptidiltransferasa. Eso es en eucariotes, lógicamente. Pues le he puesto en verde, que inhibe en eucariotes. Igual que la toxina difterica. Esos son tóxicos, no podemos usarlos nosotros, porque si usamos, pues estamos inhibiendo nuestra propia en síntesis proteica.
En cambio estos, cloranfenicol, lincomicina, clindamicina, tetraciclinas, estreptomicina, como ustedes pueden ver, estos nombres ya para ustedes debe ser un poco familiar. Estos son antibióticos, me dirán. Sí, efectivamente son antibióticos, que de una forma u otra inhiben a diferente nivel, ya sea inhibiendo la actividad peptidil-transferasa o interfiriendo la unión del aminoácido con el sitio A, o uniendo las unidades 30S y distorsionando la lectura del mensajero, inhibición de la translocasa, es decir, a diferentes niveles. Estos que están en azul son muy usados en el tratamiento o en la terapia de algunas enfermedades, principalmente provocadas por bacterias, inhibiendo o bloqueando su división, por bloquear su síntesis o su expresión de genes. Mientras que esta puromicina puede inhibir a tanto en pro como en eucariotes. Lo que está en verde es eucariotes, tóxicos para nosotros. Estos son tóxicos para bacterias. Se usa, por eso que se usa en el tratamiento de algunas afecciones bacterianas. Y la puromicina, que es tanto inhibición para la síntesis proteica, tanto en eucariotes como en procariotes. Bien, miren, con esto justamente hemos, creo, llegado a tiempo. Todo, miren, todo esto que se ha visto, bueno, lo he hecho muy rápido, porque esto realmente, como ustedes pueden saber, ya también el doctor aquí no les había mencionado, es un tema bastante grande, es muy importante. Les he dado las pautas solamente para ver de que con el conocimiento de